Siempre nos preguntamos qué es eso de inteligencia emocional. La verdad que uno ha escuchado tantas veces esas expresiones y probablemente te esté pasando a ti como me ocurrió en algún momento, que me hice la siguiente pregunta: ¿y qué es inteligencia emocional? Yo sé que hemos escuchado muchas veces acerca de Daniel Goleman, que ha escrito varios libros sobre este tema, y otros autores también que tienen que ver con el tema de inteligencia emocional. Pero la verdad, la parte práctica de todo esto en mi vida cotidiana, ¿cómo se puede entender todo eso? Ya sea en el trabajo, ya sea desde el punto de vista de la familia, ya sea en las cosas cotidianas y más sencillas que yo pueda emprender diariamente. Incluso cuando estoy en el tráfico, ¿cómo puedo yo darme cuenta que está apareciendo la inteligencia emocional? Bueno, la verdad que es un tema muy apasionante, es un tema muy interesante, y a mi modo de ver, después de muchos años de ir interpretando cada una de estas cosas, te puedo decir que para mí inteligencia emocional no es otra cosa que la manera como nosotros reaccionamos frente a situaciones diversas, especialmente de aquellas emociones fuertes. Por ejemplo, cuando estamos en el tráfico y alguien se nos atraviesa o alguien de repente se nos mete en la fila y a nosotros nos correspondía, y de repente esa misma persona emite palabras fuertes, a lo mejor pronuncia palabras muy altisonantes que de repente te pueden así causarte incomodidad. Imagínate que vienes tú del trabajo y vienes hacia tu casa y que esto te pase. Para mí, la inteligencia emocional no es otra cosa de la manera como tú vas a reaccionar frente a esa situación. Ahí es donde se aplica la inteligencia emocional. Te pongo un ejemplo también muy básico. Por ejemplo, estamos en casa con nuestros hijos y estamos compartiendo, y de repente uno de ellos sale con algún disparate. Sale con algo que definitivamente me incomoda en sus términos, en su forma, cómo me lo expresa o lo expresa en la reunión familiar. Bueno, la manera como yo pueda procesar y la manera como yo pueda reaccionar frente a esas situaciones o esa situación definitivamente es lo que va a determinar mi grado de inteligencia emocional. Igualmente frente a los negocios. Tengo un socio y ese socio de repente me hace incomodar, me hace poner en una situación, vamos a llamarlo así, de manera incómoda, con algunas expresiones, con algún comportamiento. Bueno, la manera como yo vaya a reaccionar frente a mi socio, eso va a determinar mi nivel de inteligencia. Por ejemplo, si yo por reaccionar visceralmente no controlo mi emoción y puedo echar a perder un negocio que estaba muy interesante, ahí se pone de manifiesto la inteligencia emocional. Igualmente pasa en el trabajo, cuando el jefe te dice algo y tú de repente te incomodas porque te das cuenta que es algo injusto la manera como te está tratando. Entonces el asunto está en cómo tú vas a reaccionar frente o delante de tus compañeros, frente a tu jefe, y entonces puede ser que en un momento determinado reaccionas de una manera, vamos a decir, brusca, con palabras también fuertes, que a lo mejor te pueden conllevar a que te despidan de tu trabajo. ¿Y qué pasa después cuando entras en frío, entras en una reflexión muy calmada en tu casa y te responde? ¿Por qué tuve que responder de esa manera? ¿Por qué no fui mucho más inteligente a la hora de dar mis respuestas? Bueno, eso para mí es inteligencia emocional. Pero déjame decirte, voy a compartir contigo este material que he grabado de un artículo que a mi modo de ver toca los diferentes aspectos y analiza los diferentes aspectos para yo darme cuenta cuál es mi grado de inteligencia que yo pueda estar teniendo en un momento determinado. Y si la mayoría de las veces reaccionas visceralmente, bueno, déjame darte un consejo, aunque los consejos yo sé que no sirven para nada porque muchas veces son como los ombligos, pero sí déjame compartirte esto. Cuando reaccionamos visceralmente, tenemos más que perder y tenemos mucho menos que ganar. Así que piénsalo, y si no, hay que empezar a trabajar contigo. Así que disfruta de este material que te voy a dejar. Hasta la próxima y nos seguimos viendo en las redes sociales o a través de nuestro canal. Recuerda,
Si no te has suscrito todavía a nuestro canal, te pedimos que lo hagas para que puedas seguir recibiendo este tipo de material. Y si te gustó este artículo sobre la inteligencia emocional, compártelo entre tus amigos, compañeros de trabajo, socios, a quienes tú quieras, porque definitivamente sin inteligencia emocional muy difícilmente podemos crecer. Hasta la próxima. Chao. Sometido a tensión, ansiedad o dicha, un determinado nervio que va desde el cerebro a las glándulas suprarrenales provoca secreción de hormonas como epinefrina y norepinefrina. Estas mismas activan los receptores del nervio vago y este transporta mensaje desde el cerebro para regular el corazón y lleva señales de vuelta al cerebro provocadas por estas mismas dos hormonas. Estas señales van a un lugar muy importante del cerebro y activan neuronas en la amígdala para indicar a otras regiones del cerebro que refuercen la memoria para registrar lo que está ocurriendo. Esto explica el porqué, las razones de a veces que tenemos traumas o recuerdos emocionales con cierto nivel de intensidad, no sabemos la razón por la cual esto haya ocurrido. Para ir entrando ya en el tema en sí de lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, se dice que el primer uso de este término generalmente es atribuido a Whitney Payne, citado en su tesis doctoral en la cual realizó un estudio acerca de las emociones y el desarrollo sobre la inteligencia emocional en el año de 1985. Sin embargo, esta expresión ya había aparecido antes en textos de Beldox en 1964 y Leneur en 1966. Pero un dato interesante es que Stanley Greenspan también propuso un modelo de inteligencia emocional por allí por los años de 1989, al igual que Peter Salovey y John DeMeyer. La relevancia de las emociones en el mundo laboral y la investigación sobre el tema realmente siguió ganando impulso, pero no fue hasta la publicación en 1995 del libro muy célebre del famoso escritor Daniel Goleman, psicólogo, en donde justamente trata el tema de inteligencia emocional y que valga la pena decir que también popularizó. El éxito de Daniel Goleman con este libro en relación a las ventas aumentó la difusión popular del término sobre inteligencia emocional hasta límites insospechados, haciéndose muy popular en forma de artículos en periódicos, revistas, incluso programas educativos en la televisión, cursos de formación para empresas o incluso resúmenes divulgativos de los propios libros de Goleman. Pero tú te preguntarás, ¿y quién es Daniel Goleman? Daniel Goleman es un psicólogo estadounidense nacido en Stockton, California, el 7 de marzo de 1946. Y justamente adquirió mucha fama a nivel mundial a partir de la publicación del libro que le acabamos de mencionar sobre inteligencia emocional, publicado en el año de 1995. Daniel Goleman posteriormente también escribió otros artículos y otros libros como Inteligencia Social, que se considera como la segunda parte del libro de inteligencia emocional. También el psicólogo, vamos a decir así, Daniel Goleman, trabajó como redactor de la sección de ciencia de la conducta y del cerebro en el periódico del New York Times y además ha sido editor de la revista Psychology Today y profesor en psicología en la Universidad de Harvard, en la que obtuvo su doctorado. La verdad
que cuando leí este libro por primera vez, a mí en lo personal me impactó y me hizo tomar conciencia de muchos aspectos que hasta ese momento no se tocaba y ni siquiera se mencionaba del tema, porque todo se relacionaba con el coeficiente intelectual y nunca se mencionaban estos conceptos, sino es a partir justamente de lo publicado por el señor Daniel Goleman. Aquí viene la parte interesante por la cual este artículo lo estamos publicando en nuestra revista el día de hoy, y es que debemos de hacernos las siguientes preguntas o las siguientes interrogantes. ¿Cuántos de nosotros podemos distinguir cuánto de inteligencia emocional hay en cada uno de nosotros? Usted, amigo o amiga que me está escuchando, voy a compartir algunas cosas que nos permiten justamente medir cuánta inteligencia emocional hay en usted y también hay en mí. Permítame. Cuando el término inteligencia emocional se comenzó a popularizar, ayudó a la gente a darse cuenta de algo. Las personas con inteligencia promedio superaban en el trabajo de aquellos que son más inteligentes en el 70% de las veces, y cuidado si no más. Esta anomalía demostró que no basta la cultura o esa agilidad mental, como siempre se nos decía, para poder triunfar en la vida. Décadas de investigación han demostrado que la inteligencia emocional es un factor crítico que hace que las personas se destaquen del resto. La conexión de este índice con el éxito es tan grande que el 90% de los mejores profesionistas tienen una alta inteligencia emocional. ¿Y qué decir de emprendedores, de empresarios y de cualquier persona que se desarrolle en cualquier ámbito profesional? Siempre va a ser un porcentaje muchísimo más elevado de éxito y de resultado quienes ostentan con este nivel de inteligencia emocional. De tal manera que la inteligencia emocional es algo dentro de todos nosotros que es intangible, pero que afecta cómo manejamos nuestro comportamiento y cómo éste realmente se manifiesta en cada una de las complejidades sociales donde nos desenvolvemos, y la cual toma o hace que tomemos decisiones para alcanzar resultados positivos o definitivamente resultados negativos y por qué no decir desastrosos. Pero lo más contradictorio es que a pesar de su importancia, es difícil saber realmente cuánta inteligencia emocional tiene una persona y qué se puede hacer para mejorarla. Se pueden tomar incluso pruebas validadas científicamente, pero que muchas de esas pruebas lamentablemente no son gratuitas, son costosas y no están al alcance de la mayoría de nosotros. Pues bien, permítame decirle que en ciertos estudios y análisis que hemos hecho y pruebas dentro de la empresa, hemos podido identificar comportamientos típicos de personas con baja inteligencia emocional, cuyas acciones que deben de ser observadas precisamente deben de mantenerse alejadas de nosotros para evitarse que se manifiesten con frecuencia en el futuro. De tal manera que le voy a mostrar un grupo o un resumen, mejor dicho, de este tipo de comportamientos que pudieran dar como luz, dar como indicación de saber si en mí o en usted hay qué grado o hay carencia de ese nivel de inteligencia emocional. La primera cosa es preguntarte, ¿te estresas con facilidad? Cuando nosotros cuando te comes o retienes tus sentimientos, estos se van acumulando hasta generar sensaciones como tensión, estrés y ansiedad.
Las emociones ignoradas dañan el cuerpo y la mente. La inteligencia emocional te ayuda a manejar de una manera muchísimo mejor el estrés y ayudarte a identificar esas situaciones que te agobian, a enfrentarlas adecuadamente a su tiempo. Las personas que no usan su inteligencia emocional tienden a apoyarse en otros métodos menos saludables para manejar la presión, esa sensación de estrés y depresión que muchas veces sentimos, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ya sea en la universidad o sencillamente donde te desenvuelvas. Tienen el doble de posibilidades de experimentar tanto la depresión como la ansiedad, e incluso llegan a abusar de sustancias e incluso intentar el suicidio sencillamente por no tener un nivel de inteligencia emocional adecuado. La segunda cosa es preguntarte, y que tú mismo te puedas observar: ¿te cuesta mucho trabajo ser asertivo? ¿Se te dificulta realmente el lograr ir a lo que vas, a ese objetivo que estás persiguiendo? Si no es así, escucha esto. Las personas con buena inteligencia emocional tienen un balance de buenos modales, empatía y cordialidad, pero son capaces de establecer límites. Esta combinación es ideal para manejar los conflictos cuando la mayoría de la gente está enojada. Estas personas con buena inteligencia emocional se mantienen calmadas y balanceadas, ya que se alejan de las emociones mal manejadas. ¿Qué permite esto? Esto les permite neutralizar a esas personas difíciles o tóxicas sin generar enemigos y salirnos de una situación, vamos a llamarla así, engorrosa, una situación incómoda, de una manera ganadora, de una manera tranquila, de una forma en donde tú te sientas a gusto y que realmente no generaste ni sembraste conflicto para situaciones futuras con esa persona o esas personas. El tercer punto bien interesante es poder observar o poderte preguntar: ¿cómo es tu vocabulario emocional? Es decir, ¿es limitado o es abundante a la hora de situaciones que definitivamente son situaciones incómodas y que no nos gusta lo que está pasando? Fíjate lo que voy a compartir contigo. Las personas con un nivel de inteligencia emocional alta son personas que, como todos nosotros, expresamos emociones, pero que definitivamente ellas o ellos son capaces de identificarlas con claridad mientras éstas ocurren. Se hizo un estudio en donde la investigación arrojaba que solo el 36% de las personas pueden hacer esto, lo cual es problemático porque las emociones poco entendidas generalmente causan malos entendidos, elecciones irracionales y acciones contraproductivas. Las personas que manifiestan una buena inteligencia emocional dominan sus emociones porque saben identificarlas y tienen un gran vocabulario para nombrarlas. Muchas personas sencillamente, pues no sé cómo será el caso suyo, simplemente definen su estado de ánimo como: estoy mal, estoy frustrado, no tengo que resolver, sencillamente estoy mal. Mientras que las personas con un nivel de inteligencia emocional por encima del promedio saben decir cuando esto mismo está ocurriendo, y cuando el otro dice que solamente está malo, él dice: me siento frustrado, estoy ansioso, estoy irritable. De tal manera que eso le permite a la persona, una vez que especifica mucho más cantidad de palabras, tener mejor conocimiento de lo que está ocurriendo y de lo que está sintiendo. Por esa razón, a él le causa la sensación
de que él debe de hacer y actuar de una manera muy consona con lo que está teniendo, pero sin reaccionar de acuerdo a la sensación que él está experimentando en ese momento, o sencillamente lo que él está sintiendo. Él decanta, él analiza, él piensa y dice: no voy a actuar de esa manera, voy a agarrar otro camino. Y así actúa este tipo de persona. Pregúntate si tú lo haces cuando estás bajo ese tipo de tensión o bajo ese tipo de situación. Dijera el doctor Miguel Ruiz en uno de sus libros, Los 4 Acuerdos, cuyo uno de los 4 acuerdos es: nunca asumas. Este es otro de los puntos interesantes cuando manejamos el tema de inteligencia emocional. Este cuarto punto es tan interesante que quiero que lo analices de una manera muy consciente. ¿Asumes cosas rápidamente y defiendes tus posturas con vehemencia? Pues fíjate, las personas que carecen de inteligencia emocional forman opiniones rápidamente y sucumben a información vaga que apoye sus propias posturas e ignoran cualquier cosa que pueda llevarles la contraria. Muy frecuentemente discuten para defender su punto de vista y con mucho honor, con mucha postura, con muchas veces incluso inflexibilidad. Esto es especialmente peligroso para los líderes, pues sus ideas poco analizadas se pueden volver la estrategia de todo un equipo, y las personas emocionalmente inteligentes marinan, decantan, rumian sus pensamientos porque saben que las reacciones iniciales se mueven por sentimiento. Y entonces, ¿qué hace este tipo de personas con un nivel de inteligencia emocional? Deja que sus pensamientos se desarrollen, analizan muy detalladamente antes de responder y además de eso consideran consecuencias y contraargumentos posibles, de tal forma no es que bajan la guardia. Lo que podemos decir de una manera muy resumida es que comunican su idea de manera más efectiva posible, considerando las opiniones de la audiencia. Eso es ser una persona con inteligencia emocional promedio o alta. Otro de los puntos muy importante a la hora de evaluar cómo está nuestro nivel de inteligencia emocional es en relación al nivel de rencores o sencillamente de si somos de ese tipo de personas que guardamos un rencor por meses, por años y que nunca se nos olvida. Pues déjame decirte, las emociones negativas que vienen con los rencores son de hecho una respuesta al estrés. Solo pensar en la ofensa que recibiste hace que tu cuerpo entre en modo de supervivencia. Un mecanismo que hace que te levantes y pelees o salgas corriendo ante una amenaza, o que cuando ves a la persona o cuando estás frente a una situación que te hace recordar lo que tú viviste y que has ido almacenando ese rencor, ¿eso qué es lo que hace? Que en ti se produzca una reacción en un estado de sobrevivencia. Pero cuando el peligro ya pasó, guardar ese estrés es muy dañino para el cuerpo y puede tener consecuencias devastadoras con el tiempo. De hecho, investigadores de la Universidad de Emory descubrieron que guardar el estrés contribuye a tener presión alta y enfermedades del corazón. Guardar un rencor significa que estás guardando el estrés de un enojo, no importa hacia la persona, puede ser familiar, compañero de trabajo, una persona que apenas te la acaban de presentar, pero ese enojo te causa daño. Y lo más importante es que te ayuda a determinar que no estás actuando con un nivel de inteligencia emocional promedio hacia arriba, sino que está reflejando que hay muy poco nivel de inteligencia emocional en ti, de tal forma que ¿para qué guardar rencores? Así que date cuenta lo que estás viviendo
reacciona, modifica ese comportamiento y hacia adelante. Recuerda que las personas emocionalmente inteligentes saben que deben evitar esto. Soltar las cosas no solo te hace sentir mejor, también puede ayudar a tu salud y puede ayudar a traer hacia ti el éxito, la abundancia y la prosperidad en tu vida. Existen varios animales en la naturaleza que nos dan un ejemplo realmente de lo que no debemos de hacer. En el caso de América Latina y de algunos países de Asia y África, hay animales que cuando abrazan su presa no la sueltan para absolutamente nada. Incluso están dispuestos a morir, pero no sueltan la presa. ¿Por qué hago esta referencia? Porque dentro de uno de los temas que tiene que ver con la inteligencia emocional es que hay personas que no sueltan sus errores por nada. Y eso lo que está demostrando no es otra cosa su poco o su poca nivel de inteligencia emocional que existe dentro de ellos. Y te lo explico de la forma siguiente. Las personas emocionalmente inteligentes se alejan de sus errores, pero no los olvidan. Al mantenerlos a una distancia prudente, pueden recordar las enseñanzas que dejaron para alcanzar el éxito futuro, pero no dejan que los detengan y además saben manejar muy bien la delgada línea entre recordar y revivir. Revivir demasiado los errores hace que te dé ansiedad, miedo e incluso intentar cosas nuevas, mientras que olvidarlos por completo hace que los repitas. La clave del balance está en tu habilidad de transformar los fracasos en lecciones que te ayuden a mejorar. Ahí estás demostrando un nivel de inteligencia emocional de un nivel medio a un nivel alto. Otro de los puntos que justamente también tienen que ver con la parte de la inteligencia emocional y que te ayudan a tú poder descubrir si en ti la inteligencia si está por debajo del promedio o por encima del promedio. Es justamente ese tipo de personas que están acostumbradas a culpar. Y una de esas culpas es cuando la persona muchas veces expresa frases como esta: es que la gente no me entiende. Cuando te falta inteligencia emocional, déjame decirte que es difícil entender cómo te ven los demás. Te sientes poco entendido porque no puedes dar tus mensajes de la manera correcta. Las personas con alto nivel de inteligencia emocional saben que aún con práctica no siempre se da una comunicación 100% efectiva. Saben darse cuenta cuando las personas no las están entendiendo. ¿Y qué hacen? Ajustan su estrategia y recomunican su idea hasta que se dan a entender. Pero nunca dicen, la gente no me entiende. Obsérvate si tú has dicho en algún momento esa frase y eso va a determinar dentro del promedio que tú estás buscando si tienes ese nivel de inteligencia emocional. Hay un punto dentro del tema que estamos tratando que definitivamente lo consideramos de mucha importancia porque nosotros lo llamamos disparadores de ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque todos tenemos disparadores. ¿Qué quiere decir eso? Situaciones, personas que nos presionan, personas que de repente nos han criticado en el pasado, no las encontramos en ciertas situaciones. ¿Y qué ocurre cuando estamos dirigiéndonos y ellos son parte de la audiencia o son parte de la reunión donde estamos interactuando? ¿Qué nos ocurre? Nos ocurre que muchas veces podemos actuar de una manera impulsiva porque de una manera u otra ellos se convierten como en nuestros disparadores de esas emociones y de esas reacciones que no quisiéramos que se presentaran.
Por esa razón es sumamente importante cuando manejamos el nivel de inteligencia emocional poder identificar cuáles son esos disparadores, qué es lo que me está haciendo a mí reaccionar de la forma como estoy haciéndolo. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí hay que tener un cierto nivel de inteligencia emocional. Las personas emocionalmente inteligentes estudian estos disparadores y evitan, óyeme bien la palabra, evitan las situaciones o el tipo de individuos que le pueden hacer perder la cabeza o la razón en ese tipo de situaciones. Eso lo hace una persona con un nivel de inteligencia media a por encima del promedio. Así que eso es importante. Recuerda, los disparadores. No te enfrentes a ellos, evítalos. Otro punto que también a la hora de hacer nuestro análisis y que cada uno de nosotros debe de hacerlo es en relación al enojo. Tú dirás, bueno, pero es que todos nos enojamos. Eso es correcto. No es que las personas emocionalmente inteligentes no se enojen, pero manejan mejor sus molestias para obtener el mejor resultado posible. A veces esto es simplemente mostrar que estás enojado, triste o sencillamente que estás frustrado. Ocultar tus emociones constantemente con una falsa actitud positiva, quiero que sepas que no es genuino ni productivo. Las personas con una buena inteligencia emocional emplean las emociones negativas y positivas y las situaciones correctas y las toman a su favor. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando nosotros no nos dejamos arrastrar por ese tipo de enojo, sino que sabemos manifestar nuestro enojo, pero que tenemos control de ellas y control de lo que podemos reaccionar, ahí estamos demostrando ese nivel emocionalmente hablando del cual nosotros tenemos que estar preparados. Especialmente lo hacemos aquellos que se consideran líderes o que están en los negocios de venta o los que están en la parte educativa o de alguna u otra manera en la relación cuando están formando a su familia en el trato con sus hijos. Recuerda que las emociones vienen de adentro. Es muy tentador atribuir tu sentimiento a las acciones de otro, pero debes de tomar la verdadera responsabilidad por ellas, porque nadie puede hacerte sentir algo que tú no quieras sentir. Pensar lo contrario solo te frena. No te olvides de eso. Finalmente, como un punto para dejar bien claro este resumen de lo que estamos compartiendo contigo en este artículo de nuestra revista Sodo, es en relación a la ofensa para aquellas personas que con cierta facilidad desarrollan un nivel de ofensa que uno muchas veces no se sabe explicar. Si sabes muy bien quién eres, es difícil que las cosas que otros dicen o hacen respecto a ti te molesten. Si ocurre lo contrario, ahí estás reflejando algo que está ocurriendo dentro de ti. Las personas con sanidad emocional son seguras y de mente abierta. Incluso pueden burlarse de sí mismas porque saben muy bien cuál es el límite entre el humor y la degradación. Así que teniendo esta serie de consideraciones, revisándolas, analizándote a ti mismo, tú puedes llegar a la conclusión o puedes llegar a determinar si necesitas trabajar sobre tu inteligencia emocional. Pregúntate, hasta aquí, ¿en dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? Y si el nivel donde hoy estás depende mucho de tu nivel de inteligencia y quieres llegar a otro nivel, va a ser sumamente importante que trabajes en relación a este tema. No te lo tomes superficial, no te lo tomes como algo muy así simplista. Esto ya está estudiado científicamente, ya está demostrado que incluso hoy día muchísimos millonarios, muchísimas personas de éxito
que no tienen un coeficiente intelectual tan elevado, pero que sí han manifestado un nivel de inteligencia emocional muy alto, son personas con resultados muy significativos. Así que vale la pena tomarse esto en serio, y mi recomendación, con mucho cariño y aprecio, como siempre lo hacemos desde esta tribuna, es pedirte que revises, que analices y que realmente puedas tomar la decisión de, a partir de este momento, empezar a desarrollar, a crecer tu inteligencia emocional. Hasta la próxima, una próxima entrega, una próxima revista. Así que te agradezco mucho, y si te gustó el artículo, de verdad que te pedimos siempre que le puedas dar un like a nuestra publicación y que te puedas suscribir a nuestro canal. Se despide de ti como siempre tu amigo Henry Carvajal.